Bienvenidos a una nueva cápsula legal. Mi nombre es Regina Díaz, parte del equipo legal de Abren de la Ciudad de México. El día de hoy tengo el honor de compartir el espacio con el licenciado Felipe Ochoa, quien es un asesor especializado en Derecho Fiscal y Administrativo con más de 27 años de experiencia. Asimismo, es colaborador del Pool de Fiscalistas y es un ex maestro de Derecho Fiscal por la UNAM. Bienvenido, Felipe, un gusto. El gusto para mí. El día de hoy estaremos hablando de los medios de defensa en materia fiscal y administrativa. Felipe, me gustaría empezar a tocar el tema por definir qué son los medios de defensa en materia administrativa y fiscal. Sí, cómo no. Mira, este es un tema bastante complejo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y es un gusto estar contigo y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y contestando a tu pregunta, los medios de defensa en materia fiscal son medios de los cuales los contribuyentes, que me parece que todos en la República Mexicana, pues prácticamente todos somos contribuyentes, necesitamos conocer. ¿Por qué? Porque son los medios con los cuales podemos atacar las resoluciones de las autoridades. Y en ese sentido, me parece que cobra relevancia el tener por lo menos una idea clara de cuáles son estos, en qué momento hay que presentarlos, los requisitos, etcétera. Este tema nos va a llevar a otros más, porque confluyen muchas cosas en los medios de defensa. De manera que, si nos da tiempo, vamos a platicar de cosas que me parece son interesantes para todos. Perfecto. Como bien dice, es un tema bastante extenso que buscaremos cubrir, pero en dado caso haremos una segunda parte. Empezaremos por distinguir qué es un recurso administrativo y la diferencia que tiene a un juicio contencioso administrativo, porque son dos conceptos diferentes. Sí, efectivamente. El recurso administrativo es un medio de defensa al que tienen acceso los contribuyentes y que se presenta ante la propia autoridad. Es el primer paso para llevar a cabo una defensa en contra de una resolución dictada por una autoridad. En este caso, una autoridad, vamos a hablar de las autoridades fiscales, porque esto es un punto importante que hay que hacer notar. Existen los recursos administrativos fiscales y existen los recursos administrativos propiamente administrativos. En este caso nos vamos a referir a los recursos administrativos fiscales, que son aquellos que están encaminados a controvertir resoluciones de las autoridades fiscales. Y en ese sentido, el primero que encontramos es en el Código Fiscal y es el recurso de revocación. Y como te decía, este recurso, a diferencia del juicio contencioso, se presenta ante la propia autoridad. Entonces, al ser ante la propia autoridad, en muchas ocasiones los contribuyentes tienen cierto recelo porque, pues, ¿cómo me va a resolver la propia autoridad un recurso que yo voy a presentar? Entonces, tiene algunos inconvenientes para algunos contribuyentes. La diferencia es que el juicio se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, ya no es la propia autoridad la que va a resolver, sino va a ser un tercero, que en este caso va a ser el tribunal, integrado por magistrados, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Nosotros nos vamos a centrar en el recurso administrativo. De acuerdo. Ahora, mencionan que los recursos son optativos. ¿Qué significa esto para el contribuyente? Sí, un recurso, cuando se señala que es optativo, que prácticamente todos son optativos, bueno, todos los que vamos a platicar o que nos dé tiempo de platicar, son optativos porque existe la posibilidad de que el contribuyente presente el recurso ante la propia autoridad, insisto, o bien acuda al juicio contencioso. Entonces, ya queda a elección del contribuyente, de su asesor, de su abogado, etcétera, el presentar el recurso optativo o bien el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De acuerdo. Y para ello, ¿qué debería de considerar el contribuyente para elegir ya sea uno u otro?
Esta pregunta es muy interesante y tiene muchas aristas como el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y te voy a decir parte de lo que hay que considerar para impugnar vía recurso o vía en juicio. Y una de las premisas que debemos de considerar al momento de impugnar una resolución vía recurso es si en el procedimiento de fiscalización, es decir, lo que motivó la resolución que voy a impugnar, todo ese procedimiento que motivó la resolución que voy a impugnar se llama procedimiento de fiscalización. Si en ese procedimiento de fiscalización el contribuyente no tuvo oportunidad de aportar todas las pruebas que tenía a su alcance, en el recurso lo puede hacer. Entonces, vamos a suponer que esta resolución que yo voy a impugnar vía recurso de revocación es derivada de una visita domiciliaria. Como por ejemplo, vamos a ponerlo como ejemplo. Como te decía, este tema tiene muchas aristas, pero bueno, es derivado de una visita domiciliaria. Bien, en la visita domiciliaria pues está una orden, se levantan actas, me dan un plazo para aportar pruebas, se levanta una última acta parcial, un acta final, y en ese procedimiento de fiscalización quizá el contribuyente no pudo aportar todas las pruebas que tenía a su alcance. En el recurso tengo la posibilidad de presentar esas pruebas que no pude haber presentado en el procedimiento de fiscalización. En el caso del juicio, ya no puedo presentar esas pruebas. Desafortunadamente ha habido reformas derivadas de criterios de los tribunales en el cual la litis ya no es abierta, sino es litis cerrada, y entonces ya no puedo aportar pruebas que no fueron aportadas durante el procedimiento de fiscalización, a diferencia que en el recurso sí lo puedo hacer. Uno. Dos, otro aspecto que hay que considerar es que en el recurso el contribuyente no tiene que garantizar el crédito, es decir, el interés fiscal. Yo presento mi recurso y automáticamente presentando el recurso se suspende el procedimiento para hacer efectivo dicho crédito. Como ponemos de ejemplo, una visita domiciliaria, un crédito fiscal, etcétera, etcétera. Entonces la presentación del recurso me suspende el procedimiento para hacer efectivo ese crédito. Claro. Entonces esas son dos diferencias esenciales. Pudiéramos hablar de más, pero bueno, esas son en esencia las que yo apuntaría como fundamentales en este caso. Claro, y entonces, digamos, en esta materia que es la fiscal, los recursos no tienen que ser obligatorios antes de acudir al juicio. Exactamente, son optativos. Perfecto. Y insisto, es importante considerar que si bien son optativos, tienen sus ventajas. Claro. Sus ventajas y después sus desventajas, que ya hablaremos de ellas después, si nos da tiempo, pero también hay desventajas. Y por ejemplo, respecto al recurso de revocación, ¿en qué casos usted considera que es más conveniente que otros medios de impugnación? Bueno, depende del asunto. Aquí lo importante es tener el asunto enfrente, verificar qué originó la resolución, y como comentaba yo hace un momento, si vemos que en el procedimiento de fiscalización o hubo algunas cosas que se omitieron, pues sí se aconseja presentar el recurso para poder complementar las pruebas que no tuve oportunidad de presentar. Entonces, ahí sí se aconseja. Entonces, me parece que por ahí pudiera ser un factor que nos permita optar por el recurso. Claro, y sobre todo la importancia de tener un asesor fiscalista que te acompañe durante todo el proceso. Sí es importante esto, porque a diferencia de otras materias, en la materia fiscal, los agravios se deben de confeccionar de tal manera que lo que se pida bien, se resuelve bien. Lo que se pide mal, se resuelve mal. Entonces, si nosotros nos aventuramos a presentar un recurso sin la asesoría
adecuada, podemos decir cosas que no debíamos de decir. Entonces, al momento de resolverse, en vez de beneficiar al contribuyente, bueno, pues entonces se viene un desastre. Entonces, es bien importante saber cómo se estructura incluso un agravio. Claro. Porque no es nada más, es ilegal por esto, como se acostumbra en otras materias, que nomás es, en cuanto al fondo son aplicables tales artículos. No, aquí no. Aquí sí tenemos que hacer un razonamiento de lo que se está señalando como ilegal y por qué se da esa ilegalidad. Y además cada medio tiene sus, digamos, sus causales de procedencia. O sea, no está abierto. Sí, exactamente. Entonces, si yo voy a presentar mi recurso, pues tengo que considerar qué pruebas voy a ofrecer, los hechos que voy a narrar, los requisitos que debe de complementarse en el recurso, que prácticamente son los que apuntaba, los agravios, estar firmado, etcétera, etcétera. Tomar en cuenta los plazos, porque también en ciertos recursos los plazos son muy cortos. Sí, de hecho, en el recurso de revocación, en el que nos ocupa, es el mismo plazo que el juicio, son los 30 días, pero sí es importante cubrir todos los requisitos. Ahora, me puedes decir, no, bueno, es que también se puede presentar vía electrónica. Efectivamente se puede presentar vía electrónica, pero también por escrito. Y bueno, no sé si en alguna de tus preguntas me lo vayas a señalar, pero te lo voy adelantando. ¿En qué momento puedo presentar por escrito mi recurso? El recurso se presenta por escrito cuando una autoridad local, en este caso vamos a poner de ejemplo la Ciudad de México, la Tesorería de la Ciudad de México, ejercita facultades de comprobación respecto a impuestos federales por virtud de un convenio de colaboración administrativa que tiene con el Servicio de Administración Tributaria y con la Secretaría de Hacienda. Esto es derivado de la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, se les faculta a las autoridades locales a poder llevar a cabo una revisión de impuestos federales de los contribuyentes. Entonces, ahí el recurso de revocación lo tengo que presentar ante la propia autoridad, y como es una autoridad local, no hay medios electrónicos, entonces lo tengo que presentar en físico. Ok, y entonces una pregunta, ¿qué papel juega el buzón tributario? El buzón tributario lo tienes que ocupar cuando presentas el recurso ante el propio SAT, cuando es el propio SAT el que te hizo la revisión, el que ejercitó facultades a través de una visita, un requerimiento de información, una revisión electrónica, etcétera, cualquiera de sus facultades de comprobación, y te emite una resolución, un crédito fiscal. Tú, al impugnarlo vía recurso, tiene que ser por buzón tributario. Pero insisto, cuando es el propio SAT, claro, la autoridad federal. Entonces también son elementos que hay que cuidar. Hay que cuidar y hay que tenerlos en cuenta. Claro. Ahora, tal vez esté relacionado con la revisión administrativa, se habla de una facultad discrecional de la autoridad. Bueno, es que vamos a considerar que ya agotamos el tema del recurso de revocación. Entonces, una vez que presentamos el recurso de revocación, para darle un punto final a esto, presentamos nuestro recurso de revocación ante la autoridad, vía buzón tributaria, si es ante el SAT, o vía física ante la autoridad local que me haya llevado a cabo la revisión y haya determinado el crédito. Lo presento y bueno, se supone que tiene 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque después de los 3 meses yo puedo presentar una negativa ficta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y obligar a que me conteste. Pero se puede quedar ahí durmiendo el sueño de los justos. Entonces, ya el contribuyente, el abogado, ya a petición de su cliente, dirá si obliga a la autoridad a que responda o que resuelva el recurso vía negativa ficta, o dejamos el recurso ahí. Entonces, vamos a dar por concluido el recurso de revocación. En el caso de la revisión administrativa, cuando la autoridad, Servicio de Administración Tributaria, Impuestos Federales, lleva a cabo una revisión
para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente y determina un crédito, y ese crédito no es impugnado, no es garantizado, ni el contribuyente hace nada, y la resolución está ahí, sea en el buzón tributario o sea en físico si fuera la autoridad local, y no haces nada, ¿qué va a pasar? Pues la autoridad, uno, te va a requerir el pago. Vamos a suponer que no te requirió y que tuviste suerte, que no es lo más frecuente y que no va a pasar, pero vamos a poner el mundo ideal para dar una idea de lo que es esta instancia. Entonces, no me requiere, etcétera, etcétera. Y un día me doy cuenta de que tengo una resolución y tengo un crédito fiscal. ¿Qué puedo hacer? Solicitarle a la autoridad, al superior jerárquico de quien me determinó el crédito, que revise discrecionalmente mi resolución, siempre que se acredite que fue dictada de manera ilegal. Y entonces, pues ya quedará a criterio del superior jerárquico resolver mi solicitud o no, o bien confirmarla, etcétera. Si la confirma, no puedo impugnar esa resolución, no son impugnables, y entonces ya tendré que pagar. Entonces, esa es una facultad discrecional que tiene la autoridad para dejar sin efectos una resolución que sea evidentemente ilegal. O sea, que sea muy clara su ilegalidad. Yo te puedo decir que eso sería un regalo que pues casi nadie... Casi no pasa. No, como una estrella fugaz. Casi no pasa. Efectivamente, casi no sucede. Ok, pero esto también limita un poco a los contribuyentes. No, bueno, lo que pasa es que no es que te limite. La situación es que tú tienes que estar al pendiente, uno, de tus obligaciones fiscales. Sí. Dos, del cumplimiento correcto de tus obligaciones fiscales. Y tres, del buzón tributario y de todo lo que llegue por buzón tributario, todos los requerimientos, etcétera. Y si llega un requerimiento, pues estar al pendiente, qué va a pasar, en qué va a concluir, si hay un crédito, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que estar muy pendiente de tus obligaciones, porque bueno, pues esto ya es una situación que nos pega a todos, ¿no? Sí, y ahí se aplica la de no importa si no lo sabías, es tu obligación saberlo, ¿no? Así es, exactamente. Okay. Ahorita ya hemos concluido con, digamos, los recursos administrativos federales. Establecidos en el código. Establecidos. Ahora. Perdona claro. Que te interrumpa. La revisión administrativa no podemos considerar un recurso. Es una instancia que nos permite solicitar discrecionalmente a la autoridad pues que deje sin efectos una resolución. Claro. No es propiamente un recurso, pero bueno, vamos a suponer que entre dentro que lo cataloguemos como tal. De acuerdo. Entonces sí, ya concluimos con el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal y la revisión administrativa. Ahora me gustaría hablar un poco acerca de los recursos especiales, como es el IMSS, el Infonavit. ¿Qué nos podrías platicar acerca de ellos? Sí, cómo no. Efectivamente, las leyes especiales, en este caso la ley del Seguro Social y la del Infonavit, prevén en su cuerpo normativo medios de defensa. Vamos a empezar por la del Seguro Social. El recurso que prevé la ley del Seguro Social es el recurso de inconformidad. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y vamos a empezar platicando contra qué procede dicho medio de defensa, si te parece. Sí. Este medio de defensa procede en contra de resoluciones de autoridades del Seguro Social en las que te determinan o diferencias por el pago de cuotas, créditos fiscales derivados de visitas domiciliarias que pueden practicar en tu domicilio, o bien modificaciones de grado de riesgo. Vamos a poner estos tres ejemplos para no ahondar, porque no es el caso, nada más para darnos una idea. Entonces, una vez que la autoridad Seguro Social ejercita facultades y lleva a cabo el desarrollo de dichas facultades,
las mismas siempre van a culminar con un crédito fiscal. Este crédito fiscal es impugnable, como lo comentaba, a través del recurso de inconformidad. Este recurso de inconformidad se presenta precisamente ante la propia autoridad, es decir, ante el propio instituto, no quien te emitió el acto, es decir, la liquidación, sino hay un área específica que se dedica a resolver este tipo de medios de defensa. Entonces, lo presentas ante esa autoridad. ¿Qué requisitos debes de cumplir? Bueno, pues tiene que ser por escrito, tiene que cumplir con las formalidades que te establece la ley específica y la genérica o supletoria, que sería el Código Fiscal, que es por escrito, dirigido a la autoridad a la que se presenta, señalar la resolución o acto que impugnas, los hechos, las pruebas, los agravios, estar debidamente firmado por quien represente legalmente a la empresa o al trabajador o a la persona a la que se le emitió la resolución que le causa un agravio. Entonces, debe estar debidamente firmado. Lo presento, son 15 días, aquí sí los plazos son más reducidos, a diferencia del juicio contencioso, que son 30, aquí sí te reduce el plazo a 15, y tienes que presentar las pruebas que consideres adecuadas para desvirtuar la legalidad de esta resolución, presentar la resolución, su acta de notificación, y si eres representante legal, el poder, si no te reconocieron la personalidad dentro del desarrollo de la visita o del ejercicio de facultades, tienes que acreditar tu personalidad. Entonces, lo presentas ante el Consejo Consultivo de la delegación, que corresponda a la autoridad que emitió la resolución, y bueno, ahí tienes el plazo que ya habíamos comentado de 3 meses que tiene la autoridad supuestamente para resolver, y que si no resuelve, tú la puedes obligar a través de la presentación de una negativa ficta ante el tribunal, o bien esperarte a que te resuelvan, y bueno, pues eso ya es una situación que no podemos pensar cuándo va a ser. Bueno, pues eso quedará ya según la carga de trabajo, en fin, algunos factores que pueden incidir en el plazo para su resolución. Entonces, ese es en el caso del Seguro Social. Y en el caso del Infonavit también. Ahorita vamos a centrarnos a las resoluciones que pudieran ser lesivas para un patrón. Claro. Entonces, el patrón también puede ser objeto de facultades por parte del Infonavit, y el Infonavit también prevé su propio medio de defensa, y el mismo se debe de presentar también ante el propio instituto, y tenemos las mismas características que los demás, es decir, 3 meses para que te resuelvan. Aquí el plazo es diferente, ¿no? Porque me parece que los patrones tienen un plazo mucho menor que los trabajadores. Sí, exactamente, qué bueno que lo apuntas. Efectivamente, los patrones tienen 15 días y los trabajadores tienen 30. Entonces, y es optativo, porque en algunos casos, en el caso de los trabajadores, puede ser ante los tribunales federales, dependiendo del tipo de resolución, o bien vía recurso establecido en la ley del Infonavit. Entonces, sí, aquí hay una diferenciación clara entre el patrón y el trabajador en cuanto a plazos. Entonces, ahí tenemos estos 2 medios de defensa establecidos en estas leyes especiales. Entonces, no sé si con esto satisfaga tu inquietud. Me gustaría que para los que nos escuchan o nos ven, ¿sí? Pudieran diferenciar lo que sería un recurso de revocación y de inconformidad. ¿Qué sería el elemento, digamos, esencial que los distingue? Para empezar, el nombre. Sí, sí. Para empezar, el nombre. Y en segundo lugar, pues las leyes que lo prevén. El recurso de revocación está previsto en el Código Fiscal para resoluciones fiscales federales. Y los recursos de inconformidad está establecido en la ley especial, llámese ley del Seguro Social o llámese la ley del Infonavit. Entonces, esta es la
principal diferencia. Claro. Cada uno tiene sus particularidades, tendríamos que remitirnos a la ley, quizá sería motivo de una plática más exhaustiva, hablar con detalle de cada uno de ellos, etcétera, etcétera, pero en general, o a grandes rasgos, esta es la diferencia. ¿Dónde están establecidos? ¿Ante quién los presentas? Y contra qué resoluciones los vas a presentar. Porque no puedes presentar una resolución emitida por el IMSS a través de un recurso de revocación. Sí. Entonces, tienes que saber vía. exactamente, tienes que saber exactamente a dónde lo vas a presentar, y para eso pues sí necesitas la asesoría de una persona que sepa, ¿no? Sí, claro. Digo, no me vaya a equivocar y meter del Infonavit al IMSS y me lo van a rechazar y es pérdida de dinero y tiempo. Sí, sí. En algunas ocasiones, y hay autoridades, sobre todo cuando ya hablamos de juicios, que cuando presentas un medio de defensa ante una autoridad incompetente, tienen la obligación de mandarla a la competente, pero en estos casos, de preferencia no hacer y no... No confiarse. No confiarse, exactamente. Ahora he escuchado acerca del recurso respecto de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Eso respecto a qué actos se refiere o cuáles son los actos que son objeto de este recurso? Sí, cómo no. La Ley de Coordinación Fiscal, lo comenté yo al principio de la charla, es una ley que coordina a todas las entidades federativas con el gobierno federal para, de alguna manera, establecer los lineamientos de cómo se van a hacer las aportaciones a los estados. Eso es en términos generales. El recurso que establece la Ley de Coordinación Fiscal es para los particulares que se sienten agraviados porque una autoridad local está gravando de alguna manera un acto que ya está previamente gravado por un impuesto federal. Entonces, yo tengo 45 días al sentirme agraviado por una resolución para presentar este recurso. Es ante la propia autoridad, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ahí procede dicho medio de defensa. Ya en contra de la resolución procede el juicio contencioso, etcétera, etcétera. Digo, eso también es un tema muy interesante que tendríamos que tener un apartado para ello, porque... Sí, la verdad es que son temas pues apasionantes, ¿sí? Y que nos llevarían pues varias pláticas. Lo que podemos hacer es, como en este caso, hablar de recursos, en una posterior, hablar de juicio contencioso, las variantes de juicio, etcétera, ya teniendo el antecedente de los recursos, cómo se resuelven, el plazo que yo tengo para su impugnación, etcétera, etcétera, las formas en que se pueden resolver estos recursos, me confirman, me declaran la nulidad o me declaran, revocan el acto, o en parte me revocan y en parte me reconocen la validez, etcétera, etcétera, y entonces ya podríamos hablar más sí. Precisamente o con mayor detalle de todos estos medios de defensa. Claro. Y bueno, también en los comentarios nos pueden poner qué temas les gustaría que nos enfocáramos más, porque la realidad es que la rama fiscal es tan extensa y muy técnica que necesitamos mucho tiempo para platicar. Sí, la verdad es que sí. Y no olvidemos que al inicio de la charla decía yo que íbamos a hablar de los medios de defensa en materia de recursos administrativos fiscales, sí. Y todavía faltan los recursos administrativos propiamente administrativos. Claro. Entonces, sí es un tema muy vasto, muy amplio, entonces sí requiere de varias charlas que con todo gusto las podemos ir desahogando. Sí, claro que sí. Ahora, para ir empezando a concluir el tema, ¿qué criterios recomendarías a los contribuyentes que están decididos a utilizar o acudir a utilizar un recurso administrativo? Bueno, el primer punto que deben atender es asesorarse con alguien, con un especialista, y una vez que el especialista los está asesorando, verificar
lo que hemos comentado durante todo este trayecto de la charla, que es qué pruebas aporté durante el procedimiento de fiscalización, si las tengo disponibles, pues voy a agotar el recurso para no estar limitado en mi defensa si me voy directamente al juicio. La otra situación que podemos considerar, o que deben de considerar los contribuyentes es, y que suele suceder, es, abogado, la verdad es que yo no quiero tener un juicio ni tener un problema, una contingencia. Preferiría nada más que me dieran tiempo para tratar de financiarme, poder tener los recursos para hacer frente al problema. Entonces, pues vamos a ganar tiempo con un recurso. ¿Por qué? Pues no tenemos que garantizar, tenemos al menos 3 meses, si no es que más, 3 meses por lo que establece el código, pero se puede tardar. Sí, por la carga de trabajo. Sí, he tenido asuntos en los que el cliente me dice, no, déjelo que duerma el sueño de los justos y nos resuelven 2 años después. Entonces, sí. Ya depende de lo que... Pero uno tiene 15 días para presentarlo. Eso sí, sí. No, bueno, sí. Claro. Entonces, sí, ahí se ven la falta de simetría. Entonces, retomando la respuesta, tienes que ver cuáles son las inquietudes y cuáles son las finalidades que persigue tu cliente. Y si dice, no, yo estoy seguro que tengo las pruebas suficientes para poder desvirtuar este crédito fiscal, bueno, pues lo aconsejable es agotemos el recurso, y si no, bueno, el juicio. Y si no quiere perder el tiempo, bueno, no es pérdida de tiempo, no quiere agotar el recurso, vayamos directo al juicio. Entonces, ya depende del asunto en específico y de las inquietudes del contribuyente, el que quiera agotarlo o no, y derivado de las características del asunto, se recomienda o no. Pero en general, y a grandes rasgos, esos son los 3 puntos que yo consideraría, a reserva de que el cliente me dijera otra cosa, ¿no? Claro. Y que también es importante, si como contribuyente estamos frente a un acto de administración que consideramos injusto, acudir con los medios que establece la ley. Sí. Y qué bueno que señalas esto, porque muchos contribuyentes en algunas ocasiones dicen, oiga, abogado, pero si presento el medio de defensa, ¿no tendré consecuencias o represalias? No. Sí. Los medios de defensa son y están para agotarse y ejercitarlos, sí. Porque es un derecho que tenemos todos los mexicanos a que se nos administre justicia, artículo 17 constitucional. Claro, y es incentivar a que la legalidad de los actos siempre esté. Si yo considero que no, están los recursos, porque muchas veces está este pensamiento de cómo me voy a pelear con el cocinero, ¿no? Voy a hacer que me busque. Y no, la realidad es que para eso están estos medios. Efectivamente, para eso están los medios de defensa, para ejercitarse y para agotarse. Claro, pues muchas gracias. No sé si tengas algún comentario más respecto a este tema. Bueno, nada más hacer la recomendación a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de ver y escuchar, que pues en Auren estamos a sus órdenes para cualquier asesoría, a cualquier consejo y cualquier situación que se pueda presentar de las resoluciones que hemos comentado y que pudieran ser impugnables y que con todo gusto los podemos atender. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, en Auren Abogados contamos con los especialistas para cada materia, para llevarlos y acompañarlos en todo su proceso. Muchas gracias por acompañarnos.